Luego de dominar toda la escena del automovilismo, Alfa Romeo con sus 2 títulos mundiales en el bolsillo se retiraba en 1952, retornando de forma no oficial gracias a un constructor privado con base en Sudáfrica llamado LDS. No confundir con las estampillas que te vuelven locochón. Las únicas apariciones de los LDS con motor Alfa Romeo fueron en los GPs de Sudáfrica. El mejor resultado fue una 11ª posición del sudafricano Doug Surrier, y el retorno oficial tendría que esperar un poquito más. Aparte de las largas patillas y los aeroplanos con 4 ruedas, los 70s tuvo el retorno oficial de Alfa Romeo. Andrea D'Adamic, el piloto de la marca italiana y el tercer piloto de McLaren, era el encargado de mezclar ambos mundos, ya que en 1970 pilotaba un McLaren con motor Alfa Romeo. Pero tradiciones son tradiciones y valieron Berger en su retorno. D'Adamic debutaría en España donde no se pudo clasificar, repitiendo la no clasificación en Mónaco, Países Bajos, Alemania y Estados Unidos. Además de que quedó fuera de carrera en Gran Bretaña por una fuga de combustible, logrando una 8ª posición en Monza como mejor resultado. En 1971 cambiaría en el chasis ya que D'Adamic pasaba a correr por March y tendría algo más de suerte ya que se pudo clasificar a todos los GPs, pero sufrió una serie de retiros logrando una 11ª posición a final de año en Estados Unidos como mejor resultado. Y luego de tal fiasco pasaron años hasta que Alfa Romeo retornara otra vez. Bernie Ecclestone, el dueño del equipo Brabham, lograría un acuerdo con Alfa Romeo para usar sus motores. Motores que por cierto llegaron gratis a las manos de Ecclestone. El único problema con esos motores es que eran extremadamente pesados y consumían demasiado combustible, obligando al diseñador de Brabham, Gordon Murray, a añadir 4 tanques de combustible al monoplaza. Los dos Carlos, Reutemann y Pache sumarían 3/4 posiciones en la temporada 76, mientras que en el 77 iniciaban con todo. Pache lograba una 2ª posición dándole algo de alegría a Alfa Romeo, pero al poco tiempo lamentablemente el brasileño perdió la vida en un trágico accidente aéreo frenando todos los avances en el auto de Brabham. Cerrarían el año con una 2ª posición de John Watson y 2 terceros lugares de Joachim Stuck. 1978 fue un año donde apostaban todo. Niki Lauda, el vigente campeón mundial, llegaba al equipo para unirse a John Watson. El Brabham Alfa lograría varios podios, pero sin dudas, su momento más inolvidable fue su victoria en Suecia, con el famoso autoventilador, el PT46B, que salió victorioso en manos de Niki Lauda. Un auto que dijo hola y adiós ya que lo retiraron luego de este GP. En 1979 Murray presionaba a los italianos para fabricar un nuevo motor. Este era un V12 con el que Brabham sufriría retiros en prácticamente todas las carreras, y la gran mayoría de esos retiros fue por culpa del motor. Por ello, luego de Monza, la alianza Brabham-Alfa llegaba a su fin, pero Alfa no dejaría que este motor se desperdiciara. La división de carreras de Alfa Romeo llamada Autodelta construiría el Alfa Romeo 177, que llevaba este nombre porque sus primeros diseños fueron hechos en 1977. Su rojo oscuro se convertía en el color oficial de Autodelta en Fórmula 1. Bruno Giacomelli quedaba con la misión de debutar con el equipo en Bélgica, pero el italiano largó 14º cayendo hasta el fondo en la salida. Poco a poco ganó ritmo hasta avanzar a la 13ª posición, solo para terminar valiendo Berger cuando su alerón trasero se rompió, ya que el Shadow de Elio De Angelis le atacó con todo. Francia fue la 2ª aparición del equipo, y la carrera fue casi idéntica a la de Bélgica. Giacomelli otra vez largó pésimo y De Angelis le atacó en la última vuelta, pero Giacomelli le dejó pasar para no terminar valiendo Berger otra vez. Alfa Romeo a la vez estaba construyendo otro auto, el Alfa Romeo 179. Giacomelli en el 179 terminaría fuera del circuito al perder el control. Aquel día Vittorio Brambilla participaría como el segundo piloto de Alfa, que ingresaba a la carrera con el 177 finalizando en 12ª posición, el que fue el único buen resultado para el equipo ya que en Canadá y en Estados Unidos volvieron a valer Berger. En 1980 la reputación de Patrick Depailler de ser un gran piloto para probar y desarrollar autos le hizo ganarse un asiento en el equipo. El diseño del auto también cambió, pasando del rojo oscuro al McLaren falso. Y a pesar de que la temporada inició bien con una 5ª posición de Giacomelli en Argentina, siguieron con la tradición de valer Berger. Depailler sufriría 7 retiros en la temporada, pero eso no fue lo peor. Durante unas pruebas privadas con Alfa en Hockenheim, el francés sufrió una falla mecánica que lo envió directo contra las barreras, perdiendo la vida. Fue un durísimo accidente que provocó la modificación en la rapidísima Ostkurve,
creando la chicane donde Piquet y Salazar se agarraron a golpes. Pero la temporada tenía que continuar y Giacomelli salvaría unos puntos al finalizar quinto en el Gran Premio de Alemania. Brambilla retornaría al equipo pero sufriría 2 retiros. Andrea de Cesaris, el abuelo espiritual de Pastor Maldonado, disputaría los últimos 2 GPs del año, valiendo todavía más Berger. Pero no Giacomelli, ya que en Estados Unidos logró su primera y única pole en Fórmula 1. Pero cuando rodaba 12 segundos del resto, el frágil Alfa Romeo se rompía, perdiendo una victoria casi asegurada. Con estos resultados al menos se clasificaban en constructores, finalizando 11º con 4 puntos. En 1981, Bruno Giacomelli tendría otro compañero, el legendario Mario Andretti. Andretti lograría una 4ª posición en el debut en Long Beach, pero el equipo no logró puntos durante la temporada hasta que llegaron los últimos 2 GPs. En Canadá, Giacomelli finalizaría 4º, además de rozar la pole, mientras que en La Pegas hacía historia al lograr una 3ª posición que retornaba a Alfa Romeo a los podios de Fórmula 1. Con estos resultados eran 9º en constructores con 10 puntos en una temporada dulce y amarga a la vez. En 1982 el equipo quedaba bajo el mando de Euro Racing. Su diseñador, Gerard Ducaruch, crearía el Alfa Romeo 182. Con este, Andrea de Cesaris lograría la pole en Long Beach, además de un curioso podio en Mónaco en la llamada carrera que nadie quería ganar. Tuvo la victoria frente a él, pero es Alfa Romeo y obviamente tenían que valer Berger ya que se quedó sin combustible, aunque al menos le clasificaban en 3ª posición. Fueron pocas las alegrías en un año cargado de retiros donde sumaron un par de puntitos, finalizando 10º con 7 puntos en constructores. Pero en 1983 finalmente llegaría la gloria que tanto buscaban, o bueno, un poco de ella. Era la época de los turbos, todos querían tener un turbo, y el nuevo motor de Alfa Romeo era el 890T, uno que se equiparaba en potencia a los de BMW, Renault y Ferrari. El auto era el 182T, la variante con turbo del 182 que al final se descartó y se terminó convirtiendo en el 183T. Bruno Giacomelli sería reemplazado por el italiano Mauro Baldi, y en el debut las cosas no irían nada bien. De Cesaris quedaría excluido de la carrera por saltarse el pesaje del auto luego de la clasificación, y Baldi terminó accidentándose. Esta era otra decepcionante temporada, pero en Alemania todo mejoraba. El Alfa era veloz pero frágil. De Cesaris se clasificaría 3º en Hockenheim, un circuito conocido por aniquilar motores con sus largas rectas. Una de sus víctimas fue la Ferrari de Patrick Tambay, que abandonaba la carrera dejándole libre la 2ª posición a Andrea de Cesaris. Esta hazaña la pudo repetir en Sudáfrica al escalar desde la 9ª posición hasta la 2ª. Era el mejor año desde el retorno, fueron muchísimas las validas de Berger, pero tenían 18 puntos en el bolsillo que los dejaban en 6ª posición del Mundial de Constructores. En 1984 renovaban la plantilla de pilotos. Riccardo Patrese y Eddie Cheever tendrían el nuevo 184T para poder salvar el honor de la marca italiana. El estadounidense lograría una 4ª posición en Brasil. Patrese la pudo repetir en Sudáfrica y desde ahí comenzaron los retiros infinitos, incluyendo una no clasificación en Mónaco. En Italia, Eddie Cheever estaba rodando en 3ª posición. Cuando ya estaba saboreando la champán, terminó valiendo Berger, pero para fortuna del equipo, Patrese venía detrás de él, rescatando así el podio que fue el único punto fuerte de la temporada, finalizando 8º en constructores con solo 11 puntos. En 1985 el dúo tenía en sus manos el nuevo 185T. La primera mitad de la temporada sería fracaso tras fracaso. Casi le tuercen la mano al destino en Mónaco, donde Cheever se clasificaba en una gran 4ª posición. Pero no pasó mucho en carrera hasta que valió Berger cuando una falla mecánica lo retiró de la carrera. Por otra parte, Patrese sufriría un espectacular y famoso accidente con su ex compañero de Brabham, Nelson Piquet, haciendo puré tanto al Alfa Romeo como al Brabham. El italiano, por cierto, llegó a decir que este fue el peor auto que pilotó en toda su vida. Por ello, el equipo actualizaba el 184 y lo reconvertían en el 184TV. Este debutaría en Gran Bretaña en manos de Cheever y solo vivió retiros con la excepción del Gran Premio de Europa disputado en Brands Hatch. Fue una temporada desastrosa en la que finalizaban sin puntos en el fondo de la tabla. Y de esta triste manera, Alfa Romeo, quien fuese el primer campeón del mundo de la categoría, valía Berger de manera colosal, retirándose nuevamente de la Fórmula 1. Aunque bueno, fue un retiro a medias porque dejaron un pie adentro de la Fórmula 1.
Su cliente de 1986 y 87 fue el pequeño y fracasado equipo Cela. Luego de 2 años de unión, en 1988, el equipo produjo el auto con el mejor nombre posible, el Fail. Bueno, el FA1L, pero Fail le sienta mejor, porque la valía de Berger fue estratosférica. Aquel auto llevaba el motor 890T de Alfa Romeo, pero fue renombrado a Osella 890T, todo porque Alfa Romeo consideró que esto era más mala publicidad. Y como querían salvar el poco honor que les quedaba, Alfa les prohibió usar el nombre, obligándoles a renombrar el motor. Pero sin dudas el caso más curioso fue el de Ligier. Alfa llegaría a un acuerdo con el constructor francés, quienes iban a utilizar el motor 415T, el que fue montado en un JS29 y probado por René Arnoux. La cosa es que Fiat, el gran Pac-Man italiano que controla varias marcas de automóviles, tomaría el control de las actividades de Alfa Romeo. Y cuando se enteró que René Arnoux hizo comentarios negativos sobre el motor, rompió el contrato en el acto. Motor que por cierto terminó en el 164 Procar, un auto para una futura categoría que se supone iba a ser un hitazo. Pero como Alfa Romeo quiso entrar y son los Yujins de la Fórmula 1, todo el proyecto se fue a la Berger. Todo este lío llevó a Ligier a utilizar motores Megatron, a.k.a. ex BMW. Por lo tanto, solo puedo decir Fórmula 1, amigos míos. Y así es como finalmente Alfa Romeo dejaba la Fórmula 1 para regresar en el nuevo milenio. Alfa retornaría a la Fórmula 1 en forma de logo, apareciendo en la Ferrari de 2015. Pero el retorno de verdad se comenzó a fraguar en 2018. Sauber, el querido equipo de la media tabla, firmaba un acuerdo técnico y comercial con los italianos, quienes quedaban como el patrocinador principal de la escudería suiza. Charles Leclerc y Marcus Ericsson eran los pilotos para este Sauber renovado con nuevos colores. Pasaría poco tiempo hasta que las reales intenciones de Alfa Romeo se hicieron públicas. Querían tomar todo el control de Sauber y reconvertirlo en el equipo oficial de Alfa Romeo para otro retorno más. Alfa estaba de vuelta en Fórmula 1, aunque realmente no cambió nada más en el equipo, solo fue el nombre. Los pilotos serían el legendario Kimi Räikkönen y Antonio Giovinazzi. De Iceman en Australia le daría una 8ª posición al equipo, y de esta manera Alfa Romeo conseguía sus primeros puntos en Fórmula 1 luego de 34 añazos. Se meterían en los puntos de manera constante, logrando en la locura de Brasil el mejor resultado de la temporada con Kimi 4º y Giovinazzi 5º. Giovinazzi, por cierto, tomaría el liderato al atrasar su parada en boxes en Singapur. De esta manera rompió una larga racha de Sauber que no lideraba una carrera desde el GP de España de 2013, y a la vez era el primer GP que lideraba un Alfa Romeo desde el GP de Bélgica de 1983. Pero tradiciones son tradiciones y una sanción de 10 segundos hizo valer Berger al italiano, y cerrarían el 2019 con una 8ª posición con 57 puntazos. Así llegamos a la extravagante temporada 2020. El único hasta el momento que ha podido puntuar es Antonio Giovinazzi, quien finalizó 9º en el Gran Premio de Austria. ¿Qué será lo que le deparará el destino a Alfa Romeo? ¿Volverán a los podios? ¿Volverán a la victoria? ¿Volverán a los campeonatos? ¿O volverán a valer Berger? Puedes dejar como siempre tu opinión en comentarios. Y también espero que disfrutarás del video. Al fin llegamos a los 50.000 suscriptores. Que vuele el confeti y se destape la champán para celebrar. De verdad, muchísimas gracias de corazón. Ya tengo pensado algún especial, así que no se preocupen, ya llegará. La nueva meta son 60.000, así que puedes dejar tu like, tu comentario y tu sub para seguir sumando y seguir escalando en la montaña de YouTube. Además, quedas invitado al Discord del canal que encontrarás en pantalla y en comentarios para unirte al mundo de los memazos formuleros. Sin nada más que agregar, soy Spectrox, te mando un gran saludo y nos vemos en el siguiente video.